Del otro lado del Atlántico viene una muchacha llamada Guasimara. Viaja con gofio en su maleta que trae del macizo de Anaga. Hoy atraviesa ríos, campos y montes. Buenos días. Buenos días, señora. Solo queríamos un minuto de su tiempo. ¿Son ustedes de alguna iglesia? No, somos una empresa de servicio que lo que quiere es que usted ahorre en su consumo del teléfono. Mi padre dice, mira, o te vas, o te callas, o te pueden pegar un tiro. Así mismo se lo dijo. Estamos. Venga. Tú sabes de qué va esto, ¿no? Sí, claro. Hace una burrada de años, hace un montón de años que yo conocí a Raúl Jiménez, era cámara, sigue siendo cámara. Lo que no sabía de él es que era un culo inquieto, pero un culo inquieto desde el punto de vista social. O sea, sabe un montón de cine, se fue al Reino Unido a estudiar cine, se ha ido a Argentina a hacer cine, también ha hecho música. Lo ves por La Laguna aquí en Tenerife, y bueno, es un tío normal y corriente, como todos, ¿no? Tipo cotidiano, ¿no? Como todos. Creo que sí. Sí, pero has dedicado buena parte de tu vida, estás dedicando buena parte de tu vida, que es una cosa que me fascina, y ahora vamos a hablar de una señora importante, pero que no va a ser el único asunto en el que vamos a pivotar, porque detrás del cine que has hecho con la señora Hardison, que ahora hablaremos, de la potencia de esa mujer, hay una historia tremenda no de ella, también tuya. A mí me parece tremenda, porque tú has dedicado mucho tiempo a hacer películas y cine comunitario. Yo lo último que vi tuyo fue en El Leal, lo último fue de Clementina Hardison, pero lo penúltimo que vi fue en El Leal, con gente con ciertas discapacidades o con discapacidades haciendo cine. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste por ahí? Cosa que alabo, ¿eh? Bueno, estoy hablando con un amigo. Sí, por supuesto. El tema de la discapacidad no es algo gratuito, sino es porque, bueno, allá por el 2006 empecé a hacer una serie de talleres en algunos barrios de Santa Cruz. Sí. Y después continúa, la inercia te lleva, que haces un trabajo, después se corre la voz, parece ser que funcionó aquello, y entonces desde entonces no paré de hacer talleres de cine. Y allá por el 2008, de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física, hay un chico que está muy comprometido con el tema social, que se llama Ruimán, y fue quien me llamó un día con Toño, que era un usuario de la coordinadora, y me plantean hacer pues un taller de cine con personas que tienen discapacidad física, y obviamente pues ya que había una opción de hacer algo, un proyecto bonito, Sí. pues tiramos para adelante, hicimos un cortometraje en un principio quizás muy reivindicativo, con las barreras arquitectónicas y demás, pero a partir de ahí empezamos a seguir haciendo otro tipo de trabajo, quizás que tuviesen un sentido mucho más divertido. Ya. Tenemos un perro ahí. Ya. Pero también tiene derecho a hablar el perro, ¿sabes? O sea, que el perro puede hablar, que tenemos la puerta cerrada, pero no podemos tener todo cerrado. Bueno, los perros están siempre presentes en todos lados. Mira, Raúl, pero ahora vamos a pivotar en el asunto. Tú acabas de estrenar una película docu de una persona que yo no conocía. O sea, sí la conocía, porque claro, los Hardison son una familia conocida, es un apellido conocido, tuvieron una consignataria de buques, ¿no? Pero tú te fijas en una mujer, en una señora que además, el gobierno de Francia la condecora porque ella está en la resistencia francesa contra los alemanes. Pero es una señora de aquí, de Tenerife. Es una señora, que después tiene descendencia, tiene un hijo, tiene una hija que aún vive, creo que es profesora en Gran Canaria. Pero tú te fijas en ello. ¿Cómo se fijan en esta mujer? ¿Cómo nos cuentas la historia de esta mujer, que me parece que es muy apropiado en estos momentos que estamos viviendo en España, en el que decir hay gente que murió el otro día, antes de ayer, porque Clementina murió hace poco, y dedicó toda su vida a hacer el bien y a ser una común más,
¿Cómo llegas a ella? ¿Quién te impulsa a llegar a ella? Si te soy sincero, no recuerdo exactamente cómo llego a ella. Sí recuerdo, pues hace más de 25 años, a esa señora por la calle de San Agustín, que iba a la carnicería de Fermín, que ahora le lleva a Guillermo, Sí. que es un buen amigo. Es una mujer del barrio de Gracia. Sí, sí, sí. Y realmente yo creo que empecé a interesarme por ella a través de búsquedas en hemeroteca, porque muchas veces que hago ciertos trabajos, una cosa que me apasiona son los núcleos poblacionales, cómo se desarrollan, una cosa que siempre me ha fascinado, porque hay muchos barrios de aquí que, bueno, que todavía puedes encontrar los fundadores de esos núcleos, ¿no? Eso me parece fascinante, cómo llegan allí, lo difícil que era, que muchos vienen de islas menores, que buscaban una mejor oportunidad, y en fin, y cómo la vida empieza a cambiarles con la transición y empiezan a mejorar con el servicio. A mí todo eso me ha parecido siempre fascinante. Entonces creo que ella es digamos, una persona clave en el barrio de Gracia, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquello era una hacienda que pertenecía a la familia Ardinson. Ella vivía ahí, en la casa, en la hacienda que, bueno, que todavía está en pie hoy, y que en el documental, de hecho, lo pudimos filmar dentro, sí, para que se viera el estado. Obviamente, antiguamente era una hacienda muy, muy atractiva. Esa casa no es de la familia, es una... Esa familia, ahora mismo no, ahora mismo no pertenece a la familia. Y yo creo que, o sea, la familia realmente creo recordar que eran 7 hermanos, y ella le tocó una parte. Con su parte lo que hizo fue pues vender a precios bastante asequibles para los más humildes. Que mi tía, primero, no era una señora excesivamente ideologizada, era antifranquista, eso sí es cierto. Yo creo que sí, que simpatizamos la República, claro, o por lo menos la libertad, ¿no? Era buena y generosa y dadivosa, no porque fuese de izquierdas ni porque fuese católica, sino porque le nacía. Sí, porque a veces se ha colocado la monarquía, la derecha y la religión, y por otro lado la república, la izquierda y el ateísmo. No necesariamente, era religioso. Hasta cierto punto, no sé qué nivel. Esto era ya, esta foto es como gente campesina porque esto todo era de ella. Todas estas fincas, que ella contó algo en una fiesta o en una reunión y dice que la arrestaron. Bueno, ella estuvo presa aquí 2 años y entonces pues sí, ella se enfrentó con Doya, porque yo creo que la idea de Doya era no detenerla, sino apercibirla. Mi padre dice, mira, o te vas, o te callas, o te pueden pegar un tiro. Así mismo se lo dijo. Quiero tirar de ahí porque Clemencia Hardinson es una mujer muy potente, tú descubres que es una mujer muy potente, a ti te ponen los papeles sobre la mesa y dices, vale la pena echarle horas a este documental, tenemos que conocerla. Esto se está rodando ahora, presentaste hace unos días la película en el casino aquí en La Laguna, estamos en Tenerife, las Islas Canarias, España, ¿sí? Lo presentaste en Leal con notable éxito. Alguien del público, creo que era el viceconsejero de Educación, dijo que esto se tenía que ver en todos los colegios, la importancia. Tú empiezas a tirar de una mujer, empiezas a tirar de una historia, o te ponen los papeles y empiezas a descubrirla, la ves toda su plenitud y dices, hay que llevarla al cine. Nadie me pone los papeles sobre la mesa. A ver. Eso es muy importante. Ojalá yo hubiese tenido más documentación de la que tengo hasta hoy. De hecho, debo admitir que había una persona que tenía algo de documentación y me dijo que con eso no era suficiente para contar una historia. Pero yo soy de los que creo que las historias se pueden contar de forma colectiva. Es decir, si tú eres un vecino, la conociste y tienes alguna anécdota, empieza a sumar la tuya con la de otro, y después, obviamente, intentar darle un hilo argumental narrativo al documental, porque yo soy de los que creo que la dramaturgia en el documental es fundamental, cómo tú tienes que contar una cosa. Entonces, básicamente, empiezas a tirar, vas a pecho descubierto
y empiezas a hablar con todo el mundo. Entonces, en el camino me encuentro a un profesor que es José Francisco López, que es una persona muy implicada en el Instituto de la Laboral, que estuvo allí pues, en los últimos años de su carrera como profesor, ahora está jubilado. Pues él hacía todo lo posible por rescatar la historia a través del medio audiovisual. Y en ese momento aparezco yo. Y entonces tenemos una conversación, él por las circunstancias de la vida, que tiene una hija que tiene autismo, que se llama Leila, él todos los días va al barrio de Gracia. Entonces, pues ahí se mezcla con los vecinos y está muy integrado en el barrio. Con lo cual también fue muy fácil para mí llegar a todas esas personas. Es decir, desde cuando yo me encuentro con él, entonces ya todo se configura de una forma natural para lanzarnos a hacer el documental. Y ya cuando recopilamos todos los datos y vemos la posibilidad de que aquí hay una buena historia y de que es necesario, entonces ya empezamos a ir a buscar, digamos, la financiación. ¿Sabes una cosa, tío? A mí estas historias, tú estás aquí porque esto me conmueve. ¿Y sabes por qué me conmueve? Porque debe ser la edad que tengo ya, en la que tengo una obsesión en la que no quiero que los seres que han muerto desaparezcan. Los seres vivos de mi entorno, la gente bonita, la gente cháchica, que me ha aportado cosas, no quiero que desaparezcan. Yo lo he dicho varias veces, yo nunca borro los números de teléfono. De vez en cuando me encuentro, las fotos, por supuesto que no. A mi amigo Manolo, a mi amigo no sé qué, me los encuentro allí, ¿no? Entonces me conmueve que gente como tú, que hace un documental y quiere recuperar no solamente la historia de Clemencia, sino que no se pierda la historia de Clemencia, porque es un ejemplo vivo, ¿no? Hombre, hay que ver el documental, hay que verlo. Hay algunas cosas que todavía me faltan, porque tengo más hambre de saber de Clemencia, ¿no? De saber de Clemencia, de su hija, de su hijo. Yo entiendo que son cosas también que pueden quedar en la intimidad. Pero claro, es una mujer que vive con el franquismo, pero combate el franquismo. Correcto. Lo combate tanto que se va a Francia a luchar. Forma parte de la resistencia. Efectivamente, pero forma parte de la resistencia porque en el escenario donde ella se mueve es otro. Claro. Entonces le toca eso, ¿no? El otro día estaba hablando con vamos a ver, a ella le dan la distinción de la Legión Francesa, ¿no? Yo tengo un tío mío que se casó con una francesa. Obviamente yo les enseñé el documental, ¿no? Y mi tía, que vive en el Puerto de la Cruz y es francesa, me dijo que a su madre también le dieron esta medalla, con lo cual era lo habitual, ¿no? Que si tú te encuentras en un entorno bélico y tienes que prestar servicio, sí, lo mínimo es que te den la medalla de la Legión Francesa. O sea, con lo cual yo doy por hecho que hay una generación de muchas personas mayores, casi todos habrán fallecido ya, pero que no es tan poco habitual. Lo que sí es poco habitual, que está en el anecdotario familiar, que fue De Gaulle quien le dio directamente la medalla. Toma ya. Entiendo yo que sería porque en fin, ella formaría parte de una familia aristócrata, una familia, digamos, con cierto linaje, ¿no? Sí, pero no pierde no vuela, o sea, quiero decir, no levita, está con el barrio siempre. Totalmente, vamos, el recuerdo del vecino es que era una persona muy próxima, tuviste el documental, sí, sí. Y yo creo que Tú hablas con los vecinos, habla con los vecinos. Sí, claro. Pero de todas formas no es tan difícil, porque los vecinos quieren hablar, la quieren recordar. Ella es la embajadora del barrio. No sé si tú recuerdas que hay unas imágenes del documental. Tú estuviste en la proyección del Casino, no estuviste en la proyección del Teatro Leal, ¿vale? No. Pues en el Teatro Leal se llenó de muchos vecinos del barrio de Gracia. Y yo en su momento, cuando estaba haciendo el documental, pues fui a la procesión por dos motivos. El primero es porque cuando tú vas a retratar cualquier barrio, cualquier pueblo, y a veces llegas con la cámara, la montas, esto lo tienen que saber los compañeros que están aquí, que no hay nadie, que vas a grabar y no hay vida. Entonces cuando tú vas a una procesión, la vecindad se echa a la calle porque le gustan las tradiciones y demás. Entonces el motivo festivo a mí me encanta, pero no por ser religioso o no ser religioso, sino por el tema folclórico.
Y yo creo que eso a mí por lo menos me brinda la posibilidad de disfrutar de la fotografía. Entonces, bueno, en el caso de Clemencia es que ella era religiosa, era una persona que estaba muy implicada también con las procesiones y demás. Entonces, cuando sacamos cuando salieron las imágenes de la procesión, Sí. pues claro, el barrio entero diciendo ¡viva la Virgen! En medio del teatro, con lo cual fue simpático. Ya. Clemencia sigue siendo francesa. Claro, bueno, sigue siendo francesa porque se cría como una francesa, porque lo habla en su casa con su hermana Delfina, pero es canaria, porque ella nace aquí. Es que no me quedó claro. ¿Sigue teniendo la doble nacionalidad o solamente conserva la francesa, vive aquí? Es que no me quedó Bueno, claro. es un tema que yo no sabría aclararlo. Ya. Porque yo, aparte de que sí he sido el realizador, tengo algunas lagunas, por supuesto. Y además, yo lo que invito es que si hay personas que les fascina la historia y quieren ampliar, pues que tienen el formato libro, pueden haber otros cineastas, que me consta que también se ha hecho algún trabajo anterior, algún cortometraje en relación con Clemencia. Es decir, que cuando uno se plantea hacer un documental, no se plantea tener el título de exclusividad, todo lo contrario. Yo aporto algo desde mi mundo audiovisual y ya vendrán otras personas que seguirán ese trabajo porque efectivamente uno ve el documental y sale con esa sed, ¿no? de tener. Clemencia muere mayor, la disfrutamos hasta hace poco. Pero Clemencia viene de una familia falangista, eran falangistas. Y gracias a eso, pero ella le salió rebelde, le salió muy roja, ¿no? Pero tan roja como que lo que hemos contado hasta ahora, ¿no? Pero a ella se la tiene jurada algún gobernador civil, ella es muy contestataria, al final el padre hace que no, probablemente interviniera para que no la fusilaran, estuvo al pelo de muchas cosas, ¿no? Pero no se cortaba precisamente un pelo, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen los testimonios familiares, Claro, desde claro, luego, claro, desde claro, luego. claro. Ella estuvo 2 años en la prisión de mujeres. No sabría decirte, o sea, María estuvo 2 años. Lo que es verdad que estuvo en la prisión de mujeres, pero no estoy seguro que estuviese los 2 años allí. Yo creo que la familia hizo todo lo posible para que tuviese arresto domiciliario. Y entonces cuando resolvió eso, entonces se fue para... le dieron la opción de escoger nacionalidad y escogió Francia para evitar el escenario en el que se estaba encontrando, que era el apogeo de una dictadura, ¿no? Y era una mujer que, como dice uno de los profesores, que fue profesor de filosofía mío, Arturo Cairós, y vecino de Clemencia, este profesor, Arturo Cairós, afirma que ella era una defensora de la libertad, ¿no? Y, o sea, sin entrar en un tipo de ideología. Estaba claro que Franco no le gustaba y era una defensora de la libertad. Y después, si era de izquierda o era de derecha, yo no lo sé, porque es que no... Lo que sí sé, lo que me han dicho, es que era una persona que iba mucho a los plenos del ayuntamiento. Es cierto, sí. Básicamente para pedir los servicios básicos para un barrio que estaba creciendo en aquel momento. Entonces era un poco la embajadora, ¿no? Tú, no es la primera incursión que tienes con el, vamos a llamarlo cine político, o con influencias políticas, o con influencias del antiguo régimen. No es la primera vez que hablas del terror de la dictadura en España. Sí, correcto. O en Canarias, concretamente. Correcto. ¿Por qué? ¿Es una obsesión? ¿Te viene de cuna? ¿Te viene de cuna? ¿Lo conoces? No, para nada. No, o sea, yo no tengo ninguna intención. ¿Te lo encuentras? Es que no tengo ninguna intención, de verdad, de meterme con el tema de la memoria democrática ni reivindicar nada. O sea, no tengo ese espíritu reivindicativo, para nada. Sino simplemente lo que sí me interesa son pues personas que han tenido una historia fascinante, por ejemplo, humanistas como don Luis Rodríguez Figueroa, que es un personaje que me fascina. Ajá. Y me parece tremendo que yo lo haya descubierto por mi cuenta. O sea, nadie me dijo, mira, don Luis Rodríguez Figueroa, no, fue simplemente porque lo descubrí por mi cuenta. A ver, cuéntame. Pues nada, básicamente como hace uno, empieza a leer y en este caso fue leyendo un artículo sobre una novela, y entonces cuando leo esa novela, veo que se llama El Cacique, y bueno, empiezo a leerla, una literatura muy densa,
una literatura de 1898, con lo cual era, digamos, muy reiterativa, una prosa muy cargada de poesía, pero después lo que era la estructura era muy buena, la estructura era tremenda. Y entonces, bueno, ahí me empiezo a apasionar con el personaje de don Luis Rodríguez Figueroa. Y entonces, bueno, me pongo en contacto con Milagros Britos, que fue la pionera en estudiar su biografía. Era consejera de Agricultura del gobierno. Pues de Cultura del gobierno de Canarias. Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí. Yo no lo sé, porque en la época que estábamos nosotros trabajando en Azul Televisión, a finales de los 90, es verdad que la frecuentábamos para tomar algún testimonio. Pero lo que sí puedo decir que ella fue, digamos, la primera persona en hacer una tesis sobre este poeta, ¿no? Vale, porque además que es del Puerto de la Cruz. Y lo que te quiero decir, que a mí me interesa mucho su vida, que ha hablado con su nieta, que está en California, que estoy en contacto con ella, ha venido por aquí, por supuesto que la tengo entrevistada por la posibilidad de que se pudiera hacer un futuro documental, y siempre tienes por medio el tema de la guerra civil. Y es que es normal, igual que con Blas Cabrera exactamente igual. Blas Cabrera fueron circunstancias de la vida que un profesor que hoy es catedrático, Jorge Méndez Ramos, a través del profesor José Francisco López Felipe, tenemos una reunión y entonces empiezan a hablarme de Blas Cabrera. Yo solo conocía a Blas Cabrera por el busto que está en el Instituto del Cabrera Pinto, básicamente solo sabía eso. Y entonces empiezan a hablarme y me fascina la historia y para mí fue un trabajo muy fácil. Ese sí fue un trabajo muy fácil porque ahí yo no he tenido que investigar nada, ni descubrir nada, sino que ha sido material que ellos me han dado para que lo ponga en orden. Entonces también yo agradezco mucho a los profesores, los investigadores, los que realmente están empapados, que quieren darle un sentido audiovisual y a mí eso me encanta. Bueno, por cierto, ya que has hablado del Cabrera Pinto, que se pasen por ahí, que hay 2 exposiciones permanentes de los Cabrera que son fantásticas. Una de taxidermia y la otra, la de taxidermia es bueno, permanentes, dices. La permanente. Sí. La permanente. Y después ya la de física de de Blas, bueno, el Museo de Blas Cabrera. Eso es una pasada, vamos. Es una pasada. Pero bueno, para mí es una pasada. Si yo fuese, por ejemplo, director de arte, yo me fascinaría, porque claro, yo cuando voy allí me pierdo, porque no entiendo para qué sirven todos esos artilugios. Quiere decir, tienes que ser un físico de verdad y haber estudiado de verdad, como fue Blas Cabrera, un fenómeno que en fin, coetáneo de Einstein. Efectivamente. Y relaciones con Einstein, ¿no? Efectivamente. Bueno, dicen los físicos españoles que fue el que introdujo la física en España. Bueno, fue, digamos, el padre de la física española, pero que fue, digamos, el embajador de Einstein, ¿no? Porque fue el que tradujo, ¿no? en español y que lo llevó a todas las universidades hispanoparlantes del mundo. También fue nominador, que no mucha gente lo sabe, fue nominador de los premios Nobel, un canario que tenía esa responsabilidad de decir quién tenía el premio Nobel. Me parece alucinante. Pero espérate, tú hiciste el de Blas Cabrera el año pasado. Historia de la física el año pasado. El año pasado lo hicimos y lo estrenamos en la Real Academia de Ciencias a nivel nacional. ¿Y ahí tuviste que ver con la familia? Por supuesto. Luis Blas Cabrera era el nieto de Blas Cabrera y es la primera vez que se hace algo desde el punto de vista de la familia. Es muy interesante, porque es verdad que hay muchos divulgadores, pero la grandeza de Jorge Méndez es que está alineado con la familia y eso es importante, porque la familia, digamos, tiene muchas anécdotas que son singulares y que lo viven de otra forma. ¿Y Luis Blas Cabrera es el que consigue que los restos de...? Efectivamente, bueno, realmente hay dos personas para esos mí. Restos vuelvan a la laguna. Efectivamente. Fue este señor que ya falleció, lamentablemente falleció unos días antes del estreno que hicimos en el Teatro Leal, y porque ya estaba muy mayor. Y él junto a Jorge Méndez fueron los responsables en traer los restos. O sea, fue un trabajo espectacular. También estuvo por medio el consulado mexicano. Es decir, que fue una cosa coordinada. Los restos estaban en México. Sí, efectivamente. Él acabó en México, pero porque no le quedó más remedio. Pero fue una especie de carambola, porque él estuvo antes en Francia y desde España ejercieron presión al comité de pesos y medidas que está en París,
que tenía una asignación presupuestaria de España. Y claro, y Franco lo que hizo fue enviar uno de sus embajadores para decir, oiga, si ustedes tienen a este señor, a Blas Cabrera, trabajando con ustedes, que sepan que vamos a retirar la asignación presupuestaria. ¿Y sabe lo que hizo Blas Cabrera? Dice, yo no quiero entorpecer a nadie, no quiero molestar, y me voy para México. Y se fue para México. Y no vio más a sus hijos, que esa es otra, que el hijo, uno de sus hijos, era el secretario de Negrín, que eso también fue una cuestión que le pudo haber perjudicado porque en fin, tenía un hijo... Presidente de la República. Efectivamente. O sea que, bueno, que también otro de los canarios que se han olvidado y que son necesarios conocerlos. Y Agustín de Betancourt Agustín de Betancourt, otro. Etcétera, sí. Juan Negrín, que lo acabas de decir, ¿no? Me acuerdo que cuando pusieron el nombre del hospital en Gran Canaria, Juan Negrín decía Hospital General Juan Negrín, y entonces ya ahí no puede ser Hospital General. Yo te reconozco que por aquel momento general no era, desde luego. Yo no sabía ni quién era Juan Negrín en aquel momento. Muchos. Ni igual, o sea, reconozco, mira, hay un montón de nombres, que han sido importantes en la historia de Canarias que no conocemos, pero no lo conocemos nosotros ni nuestros padres. A ver, ¿en qué consiste una dictadura y el fascismo? En reescribir la historia, efectivamente, amoldarla a su interés y borrarla, ¿no? Ahora estamos precisamente viendo cómo nos quieren reescribir la historia, desde Donald Trump hasta los muchachos de Santiago aquí en Tenerife, ¿no? En Tenerife no, en España, ¿no? Entonces, en eso consiste. Y nos han borrado completamente la historia, nos han borrado de gente ilustre. O sea, la República era un disparadero absoluto de democracia, de frescor, de ventanas abiertas y de gente que estábamos realmente en Europa lanzados, ¿no? Hasta que llegaron y nos pisaron. Y ahora tenemos a nostálgicos de esos cuartos oscuros, del miedo, del demonio, del diablo, y de reescribir nuevamente la historia y olvídese de todo aquello, olvídese de todo aquello que fue positivo y de aquellas personas que fueron liberales como mínimo, ¿no? Y de eso te habrás encontrado mucho. Por supuesto, porque solo hay que mirar, si tiras de hemeroteca y empiezas a ver un nombre tantas veces de forma reiterada sí. Y dice, bueno, este hombre tuvo que haber sido alguien, ¿no? Y ya, tú cuando ves ahora mismo, no sé si lees mucho el periódico, pero te habrá llegado, ¿no? Cuando ves las encuestas de lo que los muchachitos dicen que con Franco se vivía mejor, después de todo lo que has visto, después de todo lo que has estudiado y de todo lo que has descubierto, vamos a ver, de la gente que has descubierto leyendo, ¿no? De esos que no sabían que existían y existieron, porque hay mucha otra gente que se ha dedicado a redescubrirlos de nuevo, ¿no? A los que le agradecemos toda esa magnífica literatura. En fin, ¿cómo se te quedan las carnes? Bueno, esto es un fenómeno que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Pero siempre como el descontento, ¿no? El descontento. ¿Y qué habrán escuchado estos chicos en sus casas o en su entorno para que puedan decir que con Franco se vivía mejor, ¿no? Hombre, yo los mandaba 6 meses al franquismo. Con 6 meses al franquismo volvían entrenadísimos. Efectivamente. Sí. También es verdad, hay muchos mayores que yo se lo puedo entender, pero lo voy a entender desde un punto de vista biológico. A ver. Porque claro, si yo soy una persona que tengo 90 años y claro, recuerdo el franquismo, lo relaciono con mi juventud, cuando yo era joven, cuando yo tuve mi esposa, cuando yo tuve mi familia, si tuve un buen trabajo pues prosperaría, pues entonces eso pueden vincularlo a esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que puede existir esa nostalgia, pero es una nostalgia absolutamente equivocada. Si tienes 90 años hoy y no levantaste el culo del sillón para reivindicar nada, ni para ser un obrero luchador, ni correr delante de la policía, está claro que vivirías bien, tranquilo, ¿no? Está claro. El franquismo pasó por ti tranquilamente, ¿no? Sin duda, de esos yo conozco unos cuantos. Tampoco espero nada de ellos, ¿no? Tampoco he esperado nada de ellos durante este tiempo. He esperado más de los que han hecho este país grande, los que corrieron delante de la policía, los que reivindicaron, los que estuvieron en los sindicatos, los obreros que lucharon, son los que dieron forma a este país. Los que esperan en el sillón sentado no han aportado nada a este país, absolutamente nada. Fuerza bruta, como obreros, fuerza bruta, nada más. Y ocupar un tiempo. Bueno, yo creo que es hora de sentirnos reivindicativos, ¿no? Como los que pueden existir hoy también, y creo que estoy hablando con un coetáneo que posiblemente en eso tengamos asertividad. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve en un barrio, que es el Barrio Nuevo, en Santa Cruz, no Barrio Nuevo La Laguna, sino de Santa Cruz, sí. Que son tres
tres pequeños barrios, que está La Llavita, que es donde antiguamente la gente iba a buscar agua, Barrio Nuevo y Cueva Roja, ¿vale? Todo esto antiguamente, o una zona que correspondería a Barrio Nuevo, era la Finca del Gato, ¿no? Ahí tuve oportunidad de grabar a muchos vecinos que se mudaban allí porque no tenían recursos y entonces construían las casas en la ladera de los barrancos, como muchos de los barrios de Canarias, ¿no? Entonces te cuentan lo típico cuando levantaban las casas por la noche. Ajá. O sea, la casa no, el techo, ¿no? O sea, una noche levantaban el techo y supuestamente, si tú levantabas el techo, ya aquello se quedaba. Era una forma de hacerlo, lo hacían de forma coordinada, sí, pero sí. Lo hacían de una forma coordinada y un poco esquivando al guardia de turno, que le llaman el látigo. Eso lo vi en la película del 47, ¿no? Del autobús del 47 en Barcelona. Yo reconozco que esa película no la he visto. Vale. Pero seguramente es una cuestión social que se replicó. Hablan de los asentamientos catalanes, de los andaluces que venían a Cataluña y que en la periferia catalana pues tenían que hacer las casas de noche, y desde que pusieras el techo, la plancha, porque había una especie de ordenanza de ley, ya esa casa no se podía derribar, ¿no? Y si ponías palomas encima... Aún así se las tiraban. Y si ponías palomas encima... Sí. Por eso había un montón de palomares. Resulta que eso pertenecía al ejército y entonces ya tenía un trato mejor. O sea, eso también pasaba aquí. Eso pasaba aquí. Bueno, pasó en muchos lugares de Canarias, pero donde yo tomo testimonio, sí, es en este barrio, y de hecho di con un señor que se llamaba Valentín Hernández. Y fue un descubrimiento tremendo, porque resulta que Valentín Hernández, cuando llega, siendo muy jovencito allí, que era de los primeros habitantes, porque claro, estamos hablando de un barranco que la gente empieza a construir y aquello se empieza a configurar, ¿no? En lo que es ahora, que por cierto, recomiendo ir por allí, porque la verdad es que merece la pena darse un paseíto. Porque desde abajo pasas por la carretera, no lo ves, pero si a lo mejor te gusta el senderismo y demás, incluso puedes hacer la ruta de las lecheras que pasa por Cueva Roja y demás, es fascinante. El tema es que Valentín Hernández me cuenta una anécdota, que es cuando él empieza a trabajar en la refinería, y cuando me dice esto de que era bombero en la refinería, yo le pregunto, ¿y en qué año fue eso? Entonces él me habla de los años 40 y demás. Pues no te lo vas a creer, Enrique. Resulta que yo tenía una película de año 47 que era un simulacro de bomberos de la refinería. Entonces, dentro del documental le hice un pequeño teatrillo, ¿no? Si el hombre tenía 90 y pico años, el hijo tenía 70. Entonces, con el hijo de 70 hicimos un teatro que le dije yo a Valentín padre y a Valentín hijo. No le dije Valentín al hijo, ¿no? Le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Te voy a dar estas imágenes que son de los bomberos de los años 40, en el que está tu padre, a ver qué pasa. Y entonces nada, montamos la cámara, montamos todo el circo, y entonces el hijo le dice, papá, voy a ponerte esta película de cuando estabas tú trabajando en la refinería. Y el hombre empieza a mirarlo, yo pensando que se iba a emocionar, y como si fuese un día más, un día normal, aquello lo comenta de una forma natural. Ah, mira, ahí estoy yo con mi hermano, aquí estamos con las mangueras, ahí estamos apagando el fuego. Bien, ¿o reconoces a alguno? Mira, ahí está Miguel Alonso levantando ¿Pero quién es? ¿El luchador? El luchador, sí. El de Barrancón. El de Barrancón. Miguel es el que levanta las pesas. Ese es Luis Hernández. Luis Hernández. Luis Hernández de León. Y esta gente que continúa viva. Sí, Luis, ahora poco me lo voy a dar. Ah, yo hacía mucho que no lo veía desde que te fuiste de abajo. La Milana. Yo soy de los que hay uno de los cortos en el Trajamiano. ¿Con el Trajamiano? Trajamiano. ¿Cuál? ¿El de la derecha o la izquierda? El que va atrás, el más alto. Ahí estábamos mi hermano y yo. No, que los dos iban siempre. Los dos eran los que llevamos los trajes de Damián. ¿Y qué tuviste? ¿Muchos años? Bueno, yo estuve en lo que es
En el incendio estuve de 36. Yo en el 51 pasamos nosotros. Aquí está el otro, ay, este se murió. Empieza a comentarlo todo, pero que me dio digamos, una puesta en escena muy interesante, porque fue como verse él después de 50 y pico años, viéndose de joven y haciendo un análisis. Pero además con el mismo carácter que tenía él, que era un tipo apacible. Era un tipo apacible, muy agradable, pero no era una persona que a lo mejor demostrara sus sentimientos o que se emocionara excesivamente. Tampoco era mi intención esa. Sí. Pero me pareció que eso fue el broche final de ese documental de Don Valentín, ¿no? ¿Tú todo esto te lo traes de estudiar en el Reino Unido? No, que va. El Reino Unido ha sido un viaje más. Sí. Esto es por la vida misma que uno va aprendiendo. Es decir, te puedes ir al Reino Unido, o te puedes ir a Indonesia, o te puedes ir a donde tú quieras. ¿Te fuiste al Reino Unido? Para ti lo más importante, hombre, pues porque fue una época que mucha gente fue allí porque sabías que tenías unas ventajas sociales mucho más interesantes que aquí, tenías mejores oportunidades. Yo, cuando estuve allí, pude estudiar de una forma gratuita, en una politécnica bien formada. Podía trabajar, podía tener un beneficio social simplemente por habitar allí. O sea, vamos a decir, el Reino Unido en aquel momento estaba muy, muy, muy bien económicamente y entonces, bueno, hubo una serie, muchos italianos, sobre todo muchos españoles e italianos, que básicamente son los que nos juntamos siempre cuando estamos en el extranjero, aprovechamos esas circunstancias para aprender, para trabajar, para abrirse camino, para aprender un idioma. ¿Y la incursión en Argentina? Eso fue otra cuestión. A ver. Eso fue porque hice una película que se llama Muchachos. Sí. Y la gente de Tangatos, que es un grupo de argentinos que tenía un proyecto musical muy interesante de tango y tal, pues yo hablé con Andrés Leoni, que es el cantor, ¿no? Él no dice cantante, sino cantor de tango, y le propongo hacer una película. Y entonces le digo, mira, me encantaría decir que pudieras intervenir en la película de una manera muy sencilla. Yo quiero hacer unos planos puntuales en diferentes rincones de la laguna y que ustedes simplemente en un plano general estén tocando. Voy a empezar a la película así. ¿Con qué fin? Bueno, por un fin estético, porque creo que puede estar interesante y demás. Entonces, la película acaba con ellos tocando. O sea, la película empieza con ellos tocando y acabando también la película. Y después también hay una secuencia donde aparecen. Esta película, que al fin y al cabo un poco recoge los talleres de cine que he hecho en diferentes barrios y demás, recoge ese espíritu. De hecho, muchas de esas personas que intervienen vienen de ahí, de los talleres, prácticamente profesionales, muy, muy pocos profesionales. Pero también, a ver, los haylos, O sea, es decir, hay unos cuantos ahí que ahora mismo son actores que se manejan muy bien en el mundo del teatro, o sea, que se dedican a la interpretación a nivel... no voy a nombrarlos a todos porque si no, no acabo, pero para hacerte un resumen. Sí. Hacemos la película, nos seleccionan el Festival Iberoamericano de Huelva. Yo voy pensando que aquello era un festivalito, y no, era una cosa bastante seria. Y estuvimos proyectando nuestra película con grandes películas, o sea, cuando digo grandes películas, de mucho presupuesto. De hecho, creo que coincidimos con la película más cara de la historia del cine mexicano, y nosotros con nuestros Muchachos, que aquello no tenía ni presupuesto, ¿no? El tema es que tengo unos familiares que estaban viviendo allá en Argentina y un día vienen esos familiares para acá y nos juntamos unos argentinos, unos canarios, empezamos a hacer un poco de vida social, y uno de ellos, que es panadero, de una empresa de panaderías en Misiones, nos plantea, oye, ¿por qué no se vienen? Y entonces, ¿pero con qué fin? Dice, no, vienen aquí, le hacemos una invitación para que proyecten, yo les muevo gente, proyectan muchachos allá y si graben lo que quieran. Digo, ¿tú crees que podría hacer algo allí con la comunidad donde tú vives? Sí, claro, y yo te movilizo a la gente. Y fue así. Uh-huh. Y entonces fuimos 3 personas. Fue un profesor de Tejina, Fernando Izquierdo, que había estado conmigo en los talleres y que es un tipo absolutamente recomendable como compañero de viaje.
Fue Guasimara Rodríguez, la madre de mis hijos. En aquel momento no era la madre de mis hijos. Y entonces, bueno, aprovechamos los alemanes del Volga, porque Guasimara es muy, muy, muy rubia. De hecho, no parece de aquí, sino parece extranjera. Y entonces con esa excusa de que nos invitaron a proyectar muchachos, pues entonces nos quedamos durante prácticamente 2 meses. Y en esos 2 meses, pues, fui con un borrador fue con una escaleta, ¿no? Con un guión más o menos trabajado. De hecho, cuando fui para allá, ellos ya se habían leído el guión, me habían encontrado a la gente. O sea, fue algo maravilloso. Fue un sueño. También fue sufrido, ¿eh? Porque hacía un calor tremendo. Lo que es la humedad de Misiones es lo peor que tiene. Tú has hablado de Guasimara y es la misma Guasimara en la Tierra Roja. Sí, sí, correcto. Del otro lado del Atlántico viene una muchacha llamada Guasimara. Viaja con gofio en su maleta que trae del macizo de Anaga. Hoy atraviesa ríos, campos y montes en estas tierras misioneras. La Tierra Roja hoy abraza a sus hermanos de Canarias. Tierra Roja porque esa zona de la provincia de Misiones, la tierra es de color colorada. Entonces, bueno, tiene esa magia también que me imagino que le ocurrió a los extranjeros cuando vienen aquí y ven las singularidades de Canarias, disfrutan, pues nosotros también cuando vamos a otros lugares diferentes, pues también disfrutamos. ¿Ese cine dónde está ahora mismo? Ese cine está en la finquitaproducciones.com. Bueno, esa la vendimos en la televisión canaria, esa película. Y yo no sé si ya se acabaron los pases, porque tú sabes, cuando vendes un producto a la televisión canaria hay una serie de pases, entonces ellos lo emiten, me imagino que cuando la gente está durmiendo. Y ya está. Y ya está, y ya se muere. Y bueno, no se muere, no, sino está quien quiera investigar o quien quiera ver este tipo de cine, pues que se meta a la Finquita Producciones y que se mueva por ahí en diferentes apartados. Bueno, te iba a preguntar sobre tu rejo musical, que es prolijo, que es interesante también, con el blues. No, el blues ¿Lo no. dejaste? No, para nada. O sea, vamos a ver, si lo dices porque tú crees que yo toco blues, no sé. Me cuesta tocar el blues. ¿Y entonces por qué tú suena ahí blues? Parece que suena. No es blues, o sea, no es blues puro. Bueno, tampoco te preguntaba por eso. Bueno, el tema de la guitarra básicamente es porque a mí siempre me ha gustado la música desde lo típico de adolescente, y es una cosa que nunca he dejado de practicar. En la pandemia, mi hijo, muy pequeñito, me dijo que por qué no tocaba en la calle, y yo le dije que porque tenía miedo y vergüenza. Y lo hiciste. Y entonces mi mujer me dice, sal a la calle y haz caso a tu hijo. Y fue salir, sufrir el primer día, pero ya cuando empecé a relajarme, vi que era algo que me gustaba. ¿Pero cómo que en la pandemia? A ver. O sea, fue en la pandemia cuando Pero en la pandemia salías a la calle. Después. Vale. Después de la pandemia. Después de la pandemia, te fuiste a tocar a la calle como músico callejero. Sí. ¿Y eso qué te reportó? Hombre, pues lo que... Además de algunas monedas que te habrán caído. Básicamente bienestar. Pero, o sea, es la necesidad de comunicar. Es que no sabría explicar. Pero no había necesidad de pillar dinero, o sea, de que te pusieran Siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad, porque esas monedas muchas veces es lo que hago, pues de repente después me veo con los niños y me voy a comer un bocadillo y un refresco, y eso siempre aporta. ¿Y qué te reporta eso? ¿El contacto directo con la gente o cómo que es Bueno, eso? Te reporta vida y felicidad y bienestar y salud. Porque en ese momento lo necesitabas. Bueno, porque vamos a ver,
si tú eres capaz de hacer algo, Pero fuiste si tú eres capaz de, si Sí. tú tienes alguna inquietud artística y quieres sacarla, Sí. la sacas, ¿no? Sí. Pero fuiste un músico callejero transitorio, No, para nada. Yo todos los sábados todos los sábados. A ver, yo el otro día, hace 2 semanas estuve tocando en la puerta del mercado de Santa Cruz. O sea, yo voy ahí un domingo, cuando aquello está lleno de gente, y lo paso mal, pero yo coloco mi amplificador allí, me voy conectando, y digo, bueno, ahora lo paso mal, pero ahora me relajo, y me pongo a tocar, pero no es una cosa frecuente. Bueno, una época que sí fue frecuente porque iba los domingos al rastro, pero aquello era mejor para olvidarlo. Ya. Pero donde voy siempre, todos los sábados, prácticamente todos los sábados, en el Parque de la Vega, debajo de un árbol me pongo con mi socio Javier Palomar y yo, que además tenemos ahí algunos vídeos colgados en la red, y tenemos nuestro repertorio, algunos estándares y algunas ideas nuestras. Ya, sí, pero bueno, eso es una especie de ensayo al aire libre, un encuentro al aire libre, no es ponerte allí con el sombrero. Tú cuando vas al mercado te pones con el sombrero. No, vamos a ver, el sombrero, si hay que poner el sombrero Ah, se no pone. lo pones, tú solamente... No, yo el sombrero no lo pongo porque el sombrero lo pongo en la cabeza. O sea, no, lo que yo pongo es abro el forro de la guitarra. Y ya está. Ah, vale, bueno, vale. Quien bien. quiera poner, Por vamos a ver, que decir. yo lo que veo, digo, oye, si caen 3 o 4 monedas no lo estoy haciendo mal. Ya. Básicamente eso. Ya. Si veo que caen Pero cuantas todavía, más monedas, es que lo voy haciendo todavía bien. no lo he entendido. ¿Lo haces como terapia? Lo hago como terapia, sí. Vale. Sí, lo hago porque me gusta. Lo Sí, disfruto. como el que va a volar porque soy feliz. Como el que va a volar a parapente. Exactamente. O quien se va a subir una montaña y le gusta el montañismo. Vale, pues a vale. mí eso quizás no me gusta A ti tanto. te va a tocar a la calle. A mí me gusta. Me gusta prepararme los temas y sacarlos. Ya. Y bueno, y a lo mejor... Y cuando observas a la gente, ¿qué aprendes de nosotros? Mira, la gente es cojonuda, porque la gente se acerca y te dice gracias. Y eso es maravilloso. Cuando alguien te dice, oye, gracias por lo que estás haciendo, porque me estás alegrando el día. Oye, pues yo lo sigo haciendo. Oye, ya termino, ¿tienes más cine comunitario en la cabeza? Sí. ¿Pero en proyecto escrito? Mira, o en la cabeza? te voy a decir, en proyectos escritos tengo unas cuantas cosas, pero de personajes ilustres que no conocemos. Y además te voy a decir que algunos los he conocido por nombres de las calles. Ah, suele pasar, sí. ¿Sabes? Dice, ¿quién es este? ¿Por qué tiene...? Ya. Por ejemplo, Ruiz de Padrón. Calle Ruiz de Padrón. Cuando estaba haciendo lo del Toscal, hice un documental del Toscal, y cuando veo quién es Ruiz de Padrón, digo, no me digas. O sea, el tipo que tumbó la Inquisición. Un tipo que se fue a Estados Unidos y era amigo de Benjamin Franklin. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible? Si en La Gomera lo conocen, tiene un instituto con su nombre. Ya está. Y seguramente habrán algunos artículos por ahí sueltos, pero no... O sea, creo que es obligación de nuestra generación conocer quién es ese hombre. Pero además que además después encima lo pasó mal porque lo encerraron. O sea, tuvo la Inquisición, después fueron a por él y lo dejaron encerrado en un monasterio. Y después, si mal no recuerdo, creo que salió. Tu cine es lucha. Mi cine es una lucha por yo comer. Como tú también, ¿no? Entiendo yo que estos programas son fascinantes, ¿no? Pero todo tiene un motivo. Todos tenemos que comer, sí. Claro. Entonces yo creo que la fortaleza mía está... Mi fortaleza... Te voy a contar una anécdota. Me llamaron de Santa Úrsula para hacer un taller de cine con mujeres con mamas de cáncer. Cuando yo llegué allí... Con cáncer de mama. Eso. Disculpa, la dislexia. Dislexia es la dislexia. No te preocupes. Encontré una serie de mujeres maravillosas que son mis amigas. Y yo cuando voy a Santa Úrsula, yo me siento de verdad, que estoy integrado en un grupo de mujeres allí. Pues resulta que en un principio querían hacer algo como reivindicativo, hablando de la enfermedad, y yo cuando digo, no, olvídense de eso. Si vamos a hacer un taller de cine, es para hacer algo divertido. Y montamos una historia muy, muy divertida y la proyectamos el otro día en el TEA y demás. Y son gente que les va la marcha, que les va la vida, que no quiere estar en sus casas. Es que yo creo que eso es muy importante, que vivimos, que es una pena, pero es que no conocemos ni a los vecinos de nuestra comunidad. No, eso es de luego. ¿Tú ves un resultado terapéutico cuando haces esos cursos? Por supuesto, pero para mí y para ellas. Y para las personas que participan, ¿no?
porque al fin y al cabo sentirnos acompañados y trabajar buscando un objetivo común, yo pienso que eso es terapéutico. ¿Y cómo son esos talleres? Cuando es un taller tocan de todo, tocan la cámara también, hacen de actrices. Depende. Hay talleres que son, cuando son más jovencitos y demás, sí tienen esas inquietudes. Cuando ya son personas que tienen una edad, y dicen, mira, a mí déjame de historias, a mí no me cuentes nada de cámara, aunque tú vas con la idea esa, olvídate. Yo quiero actuar. Yo quiero actuar, o si quieres me pones la cámara y yo te toco el botón, pero no, vamos a ver. En realidad, si es un taller de cine como convencional al uso, sí. Hombre, tú tienes que ver unas materias mínimas de dirección de fotografía, tienes que ver como los fundamentos de una cámara, pero no, en este caso no ha sido así. Ahora sí que acabo. Véndete bien, porque estás diciendo que bueno, tú lo haces principalmente para comer y me parece loable. Hombre, por supuesto. No, quiero decir, cuando digo véndete bien, es decir, ¿por qué es importante que un ayuntamiento, que un colectivo, que una sociedad, que un instituto tenga talleres de cine? Bueno, principalmente porque yo creo que en el sistema que vivimos tenemos un montón de espacios, pero lo que falta son actividades. Y sobre todo hace falta actividades comunitarias. Es verdad que hay yoga, es verdad que también hay actividades relacionadas con el deporte, que yo las recomiendo y además yo las practico, pero en el tema cultural todavía creo que se puede hacer más. Yo creo que, por ejemplo, a cualquier político, ¿no? O cualquier concejalía de juventud o de tercera edad, de bienestar social, la ventaja de hacer un taller de cine no solo es, digamos, el tiempo que dura el taller, que es importante hacer el taller por la duración, sino después lo que tú conservas al final del taller, el resultado de ese taller. Yeah. Y si tiene que ver encima, lo llevas por el género documental, ya, entonces es maravilloso. Porque, por ejemplo, te cuento de una forma muy rápida. Estoy haciendo 3 talleres de cine en el Coromoto, a través de Participación Ciudadana de La Laguna. El Coromoto, La Verdellada y Punta del Hidalgo, a través de los colegios. Son niños los que hacen las entrevistas a los mayores. Esos niños dentro de 20 años, ¿dónde estarán? Trabajando. ¿Dónde estarán las personas que habrán entrevistado? Pues o muy mayores o no estarán. Entonces ya eso tiene un valor. Es como... Tú sabes que estás haciendo un producto audiovisual de calidad. Hay un pozo ahí. También cómodo, claro que sí. No, ya. Por supuesto. Pero no es la forma de vender. Pero pero que no es un mero entretenimiento, también hay huella. Por supuesto. Sí, ¿no? Que haya huella. Sí, bueno, yo creo que para mí tiene mucho más sentido ese tipo. De hecho, yo agradezco muchas veces donde estoy, porque a veces, al no encontrarme en algunos escenarios donde en un principio, siendo joven, quise estar, al final me he ido reinventando y he encajado donde quiero estar. Y yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Si uno relativiza, es feliz. Exacto. Es lo que hay, ¿no? Yo me he construido, ¿no? No digo por los anhelos y por las depresiones, y yo quería hacer esto. Yo también quise hacer muchas cosas, pero no pude hacerlas. O no me dejaron hacerlas. Pero, en fin. O simplemente uno madura y dice, oye, pues a lo mejor... Claro, esa es la historia. Yo no quiero estar en la Champions League y estoy jugando la cantera y estoy más feliz que nadie. Igual este era el camino, ¿no? Es que la gente de la Champions League quisiera estar en la cantera. Sí. Yo me he visto en esas tesituras, gente que a lo mejor está trabajando en producciones americanas y dice, coño, ¿y cómo haces tú para hacer estos talleres? Digo, pues no lo sé, porque llevo haciéndolos mucho tiempo. Pibe, vuelve a la artillería. Sigue siendo cine comunitario. Sigue siendo cine, pero me gusta mucho lo del tema del cine comunitario, de los talleres y todas esas cosas. Me gusta mucho porque creo que es fundamental. Oye, pues yo te agradezco mucho que te hayas preparado la entrevista tan bien. Yo no me la he preparado bien porque también hay una cosa de Blas Claverera que no me sabía. Bueno, pues... Y acabo de comprobar que no está en tu web. Maldito seas. Pero esto lo cortaré, lo cortaré para quedar bien como siempre quedo. No pasa nada, pero tú sabes que gracias a ti hoy monté el tráiler que estaba pendiente de montarlo. Hice el tráiler hoy mismo. ¿De Clemencia? No, de Blas Cabrera. Ah, ¿ves tú? No lo tenía y digo, deja preparármelo por si me lo pide. Me lo voy a poner. Y Jorge Méndez, el catedrático de física, vamos, está encantadísimo. Pues lo voy a poner. ¿Lo pongo para terminar? Por supuesto. Venga, pues lo pongo para terminar. Pues muchas gracias, Salud, Enrique. Te seguiré viendo en bicicleta con tus hijos por la laguna, espero. ¿Lo sigues practicando? No, la bicicleta ya no tanto. ¿Por qué? Porque... Bueno, déjalo, que si no, no terminamos. Ya pasó el tráiler. Hasta luego. Chao. Papá, ¿quién fue Blas Cabrera? Felipe.
Y recuerdo que mi padre me dijo mi papá. Y se quedó en silencio, seguramente recordando pues todas sus anécdotas de la infancia y la juventud. Pero él tenía claro que iba a estudiar física, de hecho, así fue lo que hizo nada más llegar a Madrid. Dijo que él era hijo de abogado, pero su padre nunca quiso torcer su inclinación decidida, que era estudiar física. El reconocimiento realmente de Cabrera pues empezó en Madrid en ese sentido, pero se fue desarrollando en todo el mundo y al final pues era una figura pues universal. Nos resituó en el mundo científico en aquel momento, a España y por supuesto a Canarias. Se prueba con Blas Cabrera que se puede llegar hasta donde se quiera, hasta donde están los grandes del mundo en ciencia.